Y de otros temas. Seguramente, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí con estos números de la inflación que vuelven a estar altos, ¿no? Carlos, ¿cómo se prevé este año? Bueno, en realidad vos mencionabas recién el comunicado de la Cámara de Almaceneros. El viernes el Banco Central dio a conocer un relevamiento que hace todos los meses, que le llamamos REM, en el ámbito técnico, digamos, porque todos los meses el Banco Central le pide a 26 consultoras del país y a 14 entidades financieras que le hagan un pronóstico con respecto a la inflación y también con respecto a otras variables, y el promedio de esos pronósticos, el Banco Central no publica lo que dijo cada uno, sino que publica el promedio, y el pronóstico para la inflación en enero de todas estas consultoras de la Argentina da el 5,6. Creo que mencionaste que los almaceneros tenían un número muy parecido. 5,8. Exactamente. Esto obviamente es una alerta para el gobierno y particularmente para el ministro Massa, que te acordás que cuando lanzó la primera etapa de precios justos, en noviembre le llamaron 4x4, porque Massa, me parece que un poco audazmente, planteó que para abril la inflación tenía que situarse debajo del 4%, y que con todos esos acuerdos de precio y de alguna manera el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario en términos de ir por el ajuste fiscal, la economía tenía que ir encauzándose hacia una inflación debajo del 4% para abril. El dato de diciembre del 5,1 y el dato de enero, que podría estar, como decimos recién, en el 5,6, es como que obviamente hace muy difícil que se pueda cumplir con ese objetivo, y eso explica por qué Massa la semana pasada salió con la segunda etapa de precios justos, ampliando el acuerdo con muchas empresas y también ampliándolo a las áreas de servicios. La verdad que es una disputa muy difícil de ganar, y ciertamente que la inflación va a continuar por encima de los objetivos que se plantea el gobierno, ¿no? Inevitablemente va a ser así. Yo particularmente creo que la inflación de los próximos meses va a irse descomprimiendo, pero no por una buena noticia, sino porque va a prevalecer un escenario casi que recesivo, ¿no? Y en un contexto donde millones de personas no tienen un poder adquisitivo que pueda acompañar el proceso inflacionario y hay una pérdida de poder adquisitivo en millones de personas, creo que eso finalmente va a ir marcando la cancha de cara a los próximos meses para que la inflación tienda a descomprimirse en relación a la del año pasado. Pero si decimos la inflación del año pasado fue del 95%, y ocurre lo que yo estoy diciendo de cuánto puede ser la inflación este año, y entre el 70 y el 80%. Lo hemos dicho alguna vez con Miguel el año pasado, estamos discutiendo si la inflación va a ser más baja o más alta, pero la discusión es si estamos en la biosfera o en la estratosfera. Claro. Sí. Es decir, hay poco margen para que pueda haber una disminución sensible de la inflación, que la gente empiece a mirar de una manera positiva. Eso difícilmente puede ocurrir. Y lamentablemente hay muchos economistas que están mirando las elecciones y dicen cualquier cosa, ¿no? Y por ahí confunden a la gente creyendo que hay métodos o soluciones mágicas, y no es tan simple, ¿no? Está muy bien tu aclaración, Alexis, porque realmente yo soy de los que piensan que efectivamente la inflación es un fenómeno muy complejo, y en realidad las soluciones mágicas desgraciadamente no existen, o podrían ser fuertemente dolorosas. Suponete, hay quien no lo dice abiertamente, pero algunos economistas y algunos políticos están planteando una política de shock, como hecho de decir, bueno, dejemos que todos los precios suban, ajustemos todo de una buena vez, y entonces sube todo de golpe y después se calma. Pero esa es la paz del cementerio. En realidad, y a esta altura del partido, con los niveles de pobreza que tiene la Argentina, una política de shock antiinflacionaria sería algo cuasi criminal, diría yo, ¿no? En términos del impacto que tendría sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad. Desgraciadamente me parece que no hay magia acá para resolver esto. La Argentina tiene una aceleración de inflación que lleva una década,
y por lo tanto resolver esto no se puede plantear para unos pocos meses. ¿Cuánta responsabilidad tienen, por un lado, las políticas económicas que implementa el Banco Central, el gobierno, el plan que acordaron con el FMI, y cuánta responsabilidad tienen los empresarios? Que sabemos que son 4 o 5 los que manejan los precios, digamos. No le vamos a caer al empresario de acá a la vuelta que tiene un supermercadito con 3, 4 góndolas, ¿no? Bueno, como decimos siempre, la inflación es un fenómeno complejo. El hecho de que en el marco de la pandemia el gobierno argentino haya acelerado de la manera que lo hizo la emisión de dinero es una parte de la explicación, que es la parte de la explicación más convencional. Ahora, por supuesto que en eso también juegan un montón de otros factores, entre los cuales también están las expectativas. Vos decís, la gente o algunos economistas salen a decir y a atizar que la inflación va a ser más alta. La inflación también tiene que ver con las expectativas, y por lo tanto el proceso de remarcación de precios en muchos empresarios está vinculado con esas expectativas, porque nadie quiere perder terreno frente a la inflación. Ahora, en ese contexto, como vos decís, no es lo mismo un comerciante de una localidad como Villa María que un sector oligopólico que puede imponer condiciones si no tiene controles. De tal manera que es una batería múltiple de factores las que juegan un rol en este proceso, pero no cabe duda, por supuesto, que toda la política que se desarrolla en la economía argentina y la política del gobierno argentino para enfrentar la pandemia tiene de arrastre parte de la explicación de esto y una parte sustancial, porque fíjate vos que dónde está un juego fuerte que se tradujo en el 2020. La economía argentina no tuvo una inflación tan alta porque estábamos todos encerrados. Ahora, en realidad el gobierno argentino, para recuperar la actividad económica, se lanzó a ampliar el gasto público de una manera muy fuerte, lo cual tenía una explicación en términos de la pandemia misma, pero fíjate vos que, tomemos un ejemplo. Yo te decía, bueno, a ver, vamos a aplicar una hora 12 para que estimular que la gente que está en su casa reemplace las heladeras, suponete. El tema era que, entonces, vos tiraste una propuesta crediticia para que la gente comprara la heladera, pero te olvidaste de que la fábrica de heladera estaba cerrada por la pandemia, sí, o que estaba trabajando al 50% y no tenía insumos. Entonces, incentivaste la demanda en un escenario en que la oferta se estaba cayendo. ¿A quién le diste la causa de la inflación? No, la inflación es multicausal. Pero esto expresa, digamos, cómo podríamos estar toda la mañana, Alexis, hablando de tantos factores que han jugado y se entrelazan para explicar este proceso inflacionario que, como decimos, y alguien lo podrá recordar, esto lleva una década de aceleración. En la primera década de este siglo la inflación era de un dígito. Entonces, es un contexto complejo y por eso decimos esto no se va a acomodar rápidamente, desgraciadamente no puede ocurrir. Y cuando alguien me dice, bueno, pero ¿cuándo la Argentina va a volver a tener una inflación de un dígito? Y mi opinión es, para decirlo fuerte, digamos, no sé cuándo va a ser, pero no creo que sea en algún momento de esta década. Y además, si cada 4 años cambiamos la regla del juego, es bastante más complejo, ¿no? Digamos. Por supuesto. La sociedad argentina está habituada a jugar este partido, ¿no es cierto? Claro. Y eso también es algo bueno y algo malo al mismo tiempo, porque las expectativas generan remarcaciones de precios, etcétera, que no juegan en beneficio de esto. Y alguien estará añorando decir, bueno, pero si viene otro Cavallo y ponen un plan de convertibilidad de nuevo y un tipo de cambio fijo, capaz que funcione. Es otro contexto. La economía argentina no está funcionando con las condiciones de la década del 90. No siempre repetir las mismas recetas genera los mismos resultados, porque el contexto no es el mismo. Por último, ¿el billete de 2000 va a cambiar algo, va a ayudar o la inflación se lo va a comer? Bueno, la inflación se lo va a comer, por supuesto, porque decimos la inflación de este año, en el mejor de los casos, puede estar entre el 70 y el 80%. De todas maneras, son necesarios. Los billetes de mayor numeración son necesarios. Pensemos desde el punto de vista de lo que significa la cuestión bancaria misma. Los cajeros automáticos se rompen porque no están preparados para estar repartiendo billetes a mansalva. Entonces no es lo mismo un cajero automático funcionando en Roma o en París, donde el circuito diario es muy reducido, que un cajero automático funcionando en Villa María. Entonces se rompen, no funcionan, porque no están preparados para mover la cantidad de billetes que mueve el sistema financiero en la Argentina. Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Chao, buenos días. Buenos días. Carlos.